Ahí se logra ver. Sí, doctora, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase, ¿no? A ver, vamos a conversar. Hoy día vamos a hablar un poco sobre las infecciones por virus respiratorio, ¿ya? Los virus respiratorios son muchos. Hay muchas clases de virus en el medio ambiente. Muchos de ellos pueden generar infecciones en el adulto, en el niño. Va a depender bastante de la estación en la que se desarrollen y en el grupo etario que se desarrollen para poder ver qué tipo de sintomatología van a realizar. En este cuadro vamos a ver que lo que está subrayado son los virus que generan con más frecuencia síntomas respiratorios, ¿ya? Dentro de los más comunes vamos a tener el rinovirus y el coronavirus, que son virus que van a generar el llamado resfrío común. Vamos a ver que pueden generar neumonía, sobre todo en pacientes pequeños o en pacientes que tienen algún tipo de patología de fondo. Y estos de aquí son los que se relacionan mucho o tienen mucha relación con la exacerbación de los procesos asmáticos, ¿ya? Sobre todo en los niños o en los adolescentes que tienen cuadros de asma, la infección por coronavirus y por rinovirus es una de las causas más frecuentes de exacerbación de estos síntomas, o sea, la presentación de cuadros de hiperactividad bronquial. Vamos a tener también el virus de la gripe A, virus de la gripe B, vamos a tener el virus de la influenza, vamos a tener en niños más chiquitos el virus sincitial respiratorio, que es en niños muy pequeños, va a presentar cuadros de neumonía, cuadros de bronquiolitis, y vamos a tener cuadros de adenovirus, que también en niños muy pequeños van a presentar brotes de enfermedades, sobre todo de faringitis, cuadros de herpes simple, va a generar sobre todo en niños, ¿no? Signos de faringitis, de amigdalitis, y muy poco en pacientes adultos, pero se puede presentar algunos tipos de casos en pacientes que están inmunocomprometidos. Vamos a hablar sobre el resfrío común, ¿ya? El resfrío común va a estar generado por varios tipos de virus. Vamos a ver que los virus más importantes que genera el cuadro de resfrío común va a ser el rinovirus. El 50% de los casos va a estar generado por el rinovirus y un 10% de los casos va a estar generado por el coronavirus. Otros virus como el adenovirus, virus de la influenza, parainfluenza, el sincitial respiratorio, van a generar también cuadros de virus, de resfrío común en menos porcentaje. Estas son infecciones virales leves que se autolimitan en corto tiempo y se diferencia bastante de la llamada gripe porque sus síntomas no son tan abruptos, no condiciona mucho el malestar general del paciente, no hay mucha postración, los cuadros febriles no son tan extensos, la sintomatología no es tan extensa y la recuperación es rápida, ¿ya? Se dice que los niños pequeños, los niños chiquitos, pueden sufrir hasta 8 resfríos al año y los adultos pueden sufrir entre 2 a 5 resfríos al año, por lo que su repetición recurrente genera aumento de la morbilidad, ¿no? Hay un aumento de la morbilidad, hay un aumento del uso del sistema sanitario por el cuadro repetitivo de esta patología. Vamos a ver el rinovirus como primer virus a estudiar. Vamos a ver que el rinovirus es un virus de cadena de ARN que va a tener que no va, que va a contar con estas proteínas, el BP2, el BP1 y el BP3, que son las proteínas que están alrededor de la estructura del virus, que van a servir o que van a ayudar a que este virus penetre dentro de la membrana celular. Vamos a ver que este virus va a replicarse a buenas temperaturas, entre 33 a 35 grados centígrados, que es usualmente la temperatura que se encuentra dentro de las fosas nasales y las vías aéreas superiores. Y vamos a ver que el contagio se va a hacer por medio de las secreciones nasales, ¿no? Entonces, si yo me he tocado la nariz, tengo mis secreciones nasales contaminadas, toco a otra persona o con mis manos contaminadas de secreción nasal toco objetos y otra persona toca esos objetos, se pueden contagiar del rinovirus. En este caso, la clínica del rinovirus, como les había comentado, no va a ser un cuadro tan aparatoso. Vamos a ver que el periodo de incubación va a ser de 24 a 72 horas. Se autolimita en los 7 días de iniciado el primer síntoma. Los síntomas más comunes van a ser la rinorrea,
va a haber cuadros de estornudo, puede haber malestar faríngeo, puede haber cierto cuadro de obstrucción nasal, va a haber un cuadro de tos irritativa, que usualmente suele ser tos seca. Puede verse comprometido también el olfato y el gusto en algunos casos. Dentro de los primeros días de iniciados los síntomas, puede haber disminución de estos sentidos. La fiebre puede ser de baja, moderada, se puede asociar a cuadros de cefalea, pero en general el estado general del cuerpo no está tan comprometido. Usualmente en los niños el cuadro es un poco más aparatoso. En los pacientes adultos el estado general suele estar más conservado. Vamos a ver que en algunos casos se puede complicar con cuadros de otitis aguda, media, y también se puede complicar con cuadros de sinusitis. Esto porque se puede generar una obstrucción de la trompa de Eustaquio, lo que va a dificultar el drenaje del oído medio, y también puede haber una obstrucción del drenaje de los senos paranasales, lo que va a generar cuadros de sinusitis. En este caso serían complicaciones poco frecuentes del cuadro de resfrío común, y en este caso se habría que tener un abordaje terapéutico diferente. Como ya habíamos comentado, tanto en niños como en adultos, el rinovirus va a generar cuadros de exacerbación del asma, y en pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea pacientes asmáticos, pacientes que tengan algún problema pulmonar como EPOC, con EPID, cuadros de bronquiectasias, podrían desarrollar cuadros de neumonía, pero es poco común también. El diagnóstico con respecto a este tipo de virus, realmente hacer un diagnóstico a través de un panel viral no es muy útil, debido a que el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad no va a cambiar con el hallazgo del virus, ¿ya? Así que las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, que son los que van a identificar el virus, no son de utilidad, no va a mejorar el pronóstico, no va a cambiar el tratamiento, así que no está recomendado hacerlo en la práctica diaria. Tratar de diferenciar el rinovirus de otros virus por la sintomatología clínica tampoco es muy posible, porque se parecen los síntomas entre virus, los síntomas que se producen son muy parecidos, entonces hacer un diagnóstico específico por el cuadro clínico tampoco se va a poder hacer, y en este caso lo más importante sería tratar de diagnosticar las complicaciones, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene ya 5 o 6 días con un cuadro catarral y veo de repente que el paciente empieza a tener dolor de oído, empieza a ver supuración a través del conducto auditivo externo, pensar en una otitis, o lo mismo, ¿no? Si empieza a haber una secreción purulenta a través de las fosas nasales, tratar de identificar esos cuadros para poder dar un tratamiento apropiado, porque estamos pensando que hay una sobreinfección bacteriana. ¿Cuáles serían el tratamiento? Pues el tratamiento va a depender bastante de los síntomas, ¿no? Si mi paciente tiene fiebre o presenta cefalea o malestar general, podemos utilizar analgésicos, antipiréticos. Si el paciente llega a presentar tos, vamos a ver qué tipo de tos tiene, ¿no? Si tiene tos seca o tiene tos productiva, de acuerdo a eso vamos a dar jarabes para tos seca o jarabes expectorantes, mucolíticos, que nos van a ayudar. Los antihistamínicos son muy útiles por el cuadro de rinorrea, también por el cuadro, estos pacientes generan mucho una secreción de escozor a nivel de la garganta, lo que ellos llaman garraspera. Los antihistamínicos van a ayudar bastante con esto, los descongestivos nasales, los anestésicos locales, que tienen lidocaína, las tabletas que son para chupar, también pueden ayudar bastante porque mejoran esa sensación de malestar a nivel de la faringe. Otro virus que es importante y que tenemos que estudiar es el virus de la influenza. El virus de la influenza va a tener 3 tipos, el tipo A, el tipo B, el tipo C. El más común en desarrollar enfermedades en el humano va a ser el grupo A. El grupo A va a tener sus subtipos, vamos a tener el H1N1, el H2N2, el H3N2, ¿ya? El virus de la influenza también es un virus de ARN, vamos a ver que va a tener en su superficie va a tener varias glicoproteínas, vamos a tener la hemaglutinina, vamos a tener su neurominidasa, que va a ser importante para la penetración a través de la membrana del tejido respiratorio, y va a mediar su capacidad antigénica, ¿ya?
Estos virus son virus que pueden generar cuadros importantes. Han habido cuadros importantes de pandemia. En el año 2009 hubo una variación menor que generó un cuadro de pandemia que también llegó al Perú, y también puede haber variaciones antigénicas mayores que pueden generar grandes pandemias. Lo controversial, lo que siempre se habla sobre la gripe aviar, el virus de la influenza H5N1, puede pasar, sí, en brotes limitados de las aves a los humanos, pero no se contagia de humano a humano. Entonces, por lo tanto, no puede generar brotes o no puede generar pandemias, pero sí puede generar el contagio o la presencia de síntomas en pacientes que están en contacto con este tipo de animales. Vamos a ver que la epidemiología va a ser bastante, la presencia de este virus va a relacionarse mucho con los cuadros, con el clima, con las estaciones, ¿no? En climas muy fríos, en cambios de clima como el de ahora, por ejemplo, se presenta mucho este cuadro viral. Vamos a ver que el frío y el hacinamiento va a ser también parte o va a ayudar a la propagación del virus. Si una persona está infectada y se encuentra o trabaja en un ambiente con muchas personas, o los niños pequeños que van a los nidos o a los colegios, en lugares donde hay hacinamiento, hay muchas personas y una persona está contagiada, el contagio es muy rápido, no se propaga muy rápida esta enfermedad. Vamos a ver que este virus tiene un periodo de incubación no mayor a 48 horas, es decir, que si yo me he contagiado, ya dentro de 48 horas podría ser mis primeros síntomas. Entonces, de aparición rápida. Y el virus se puede transmitir desde el primer día antes del inicio del cuadro hasta los 7 días después del inicio del cuadro. Este dato es muy importante para poder ver sobre todo esto que les comento de los cuadros de hacinamiento, cuando hay grupos laborales que están juntos y el paciente viene con la enfermedad, viene con los primeros síntomas, a veces se aíslan en su casa y vienen ya en el día 5, en el día 6. Hay que tener en cuenta que a pesar de que ya pasaron un par de días del inicio del cuadro, uno puede contagiar todavía hasta los 7 días, ¿ya? Fuera de eso, si existen, como les comentaba, es muy estacionario en meses fríos, y si existieran pequeños brotes de influenza en los meses calientes, ya sea en verano o en primavera, usualmente se relacionan con cuadros traídos de otros lados, ¿no? Donde la temperatura es fría en otros lugares, esos virus vienen de ahí, de otros lados, ¿no? Pacientes que han viajado, que han tenido sus vacaciones, regresan con estos síntomas, pueden generar cuadros de influenza, aún así estando en un ambiente, en un clima veraniego, un clima primaveral. El cuadro clínico va a ser muy variado, vamos a tener que la fiebre es de grado variable, el paciente va a presentar una cefalea holocraniana, puede estar acompañada de dolor de ojos, puede tener fotofobia, también puede haber dolor dental. El ardor traqueal, lo que el paciente refiere como que tiene un dolor a nivel del pecho, es muy común, igual que la odinofagia, es muy común. La disfonía no es tan común en este cuadro y la tos puede ser muy variable. Puede el paciente presentar tos seca, puede el paciente presentar tos con expectoración. En mayor cantidad, en menor cantidad, va a depender mucho de cada paciente. Usualmente en los adultos no hay mucho cuadro digestivo, no hay muchos vómitos, no hay muchas diarreas, a diferencia del cuadro de los niños, donde sí los síntomas respiratorios se van a asociar bastante a síntomas gastrointestinales, va a haber mucho malestar general, dolor muscular, va a haber artralgias, y en los pacientes que no están inmunocomprometidos, la mayor parte de veces los pulmones están libres, la saturación no va a bajar, no se va a producir cuadros de bronquitis ni cuadros de neumonía. En los pacientes que tienen factores de riesgo, que ya lo vamos a ver más adelante, sí se puede generar cuadros de neumonía, y cuadros de neumonía que progresan muy rápido. En los niños chicos, como ya habíamos mencionado, se asocia bastante a los cuadros gastrointestinales, y hay que tener en cuenta a los pacientes que se podrían complicar. Los pacientes que se pueden complicar, ¿quiénes son? Los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, los pacientes que tienen enfermedades cardíacas crónicas, los pacientes que tienen diabetes mellitus, los pacientes que tienen algún problema de falla renal, los pacientes que tienen algún problema inmunológico, no sean enfermedades reumatológicas o sean pacientes que tienen algún tipo de neoplasia.
¿Cuál es la forma del diagnóstico? La forma de diagnóstico va a ser, pueden haber varias formas de hacer el diagnóstico. Obtenemos los test rápidos que tienen moderada sensibilidad, de alta especificidad, que van a dar resultados en pocas horas. El gol estándar va a ser siempre el hallazgo del PCR, la toma del PCR para ver el genoma viral. Este de aquí es altamente sensible y específico, pero no se hace en un solo panel. Es decir, que yo no pido hallar el virus de la influenza solo, sino que se hace con los demás virus. No es un panel viral grande que va a tener todos los virus que hay en el ambiente y se va a poder hacer se va a poder pedir este panel, y dentro de este panel podemos encontrar la influenza. También podemos hacer la inmunofluorescencia directa, que también tiene buena sensibilidad, pero es más lenta. En este caso, es importante hallar el cuadro, detectar si es que mi paciente tiene influenza o no tiene influencia. Sí va a ser importante, pero en los casos, en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, en los pacientes en los que tienen predisposición a hacer insuficiencia respiratoria, a hacer cuadros de neumonía, ¿ya? En los pacientes que tienen cierta predisposición, como los pacientes, como hemos mencionado, con diabetes, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los pacientes obesos con enfermedad renal, pacientes adultos mayores, en estos casos, sí va a ser necesario aislar el virus. En los pacientes que no están inmunocomprometidos, un adulto competente, un adulto sano, que no tiene ningún factor de riesgo, no vale la pena tampoco hallar el virus porque va a pasar el cuadro, ¿no? El cuadro va a ir mejorando con los días, va a ir habiendo mejora de los síntomas, no va a haber tendencia a tener una mala evolución. En cambio, en estos pacientes que sí tienen que tienen estos factores de riesgo, sí vale la pena hacer el aislamiento del virus y de forma temprana para poder dar tratamiento de forma temprana. Vamos a ver que los síntomas el manejo de los síntomas va a ser igual que en los otros casos, ¿no? Vamos a dar terapia para aliviar el dolor, para aliviar la fiebre, mejorar el malestar general, para mejorar la odinofagia, para mejorar la tos. El paciente tiene que tener buena alimentación, estar perfectamente hidratado, y se le pide al paciente que por el rápido contagio se mantenga aislado por lo menos los primeros 7 días para evitar el contagio, sobre todo que no asista a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, para poder evitar el contagio. Fuera de eso, vamos a fijarnos mucho en la fiebre, ¿ya? Lo que solemos recomendar siempre que un paciente tiene fiebre en los cuadros virales es, sobre todo en cuadros de influenza, es tratar de no dar los antipiréticos de forma horaria. Cuando damos antipiréticos de forma horaria, lo que hacemos es enmascarar si la fiebre está presente o no está presente, porque como estamos con medicación cada 24 horas, no se va a manifestar la fiebre. Tratemos de dar siempre los antipiréticos solamente si se presenta el cuadro de la fiebre, así podemos hacer un monitoreo. En este caso muy específico, si la fiebre persiste más allá de 3 o 4 días, sí puede ser un signo de evolución tórpida. Nos puede estar indicando que nuestro paciente no va bien, por eso es importante, específicamente en este virus, no dar terapia antipirética, ¿ya? Los casos antibióticos no está recomendado, salvo que nosotros tengamos evidencia de infección bacteriana. Y algo que sí tienen que recordar para la práctica diaria es la tos, ¿ya? En estos cuadros, sobre todo en cuadros de influenza, la tos puede durar hasta un mes, ¿ya? Al menos, como se puede durar al menos 2 semanas, incluso puede durar hasta un mes. Van a haber pacientes que mejoran todos sus síntomas y el único motivo por el que van a la consulta es porque la tos persiste. Entonces, esta tos persiste porque aún se está viendo un proceso de mejora del epitelio. El epitelio se va recuperando, el epitelio respiratorio, y eso va a hacer que poco a poco la tos disminuya. Ahora, cuando nos preocupamos o cuando hacemos uso de otro tipo de medicación, nos vamos a preocupar o hacer uso de otro tipo de medicación en 2 grupos de pacientes, ¿ya? Estos medicamentos se llaman los inhibidores de las neuroaminidasas, y vamos a tener en el mercado el oseltamivir y vamos a tener el zanamivir. ¿Cuándo damos este tipo de medicación? Este tipo de medicación lo vamos a dar en pacientes primero en los que tengamos la enfermedad confirmada
o una alta sospecha diagnóstica y que nuestro paciente tenga alto riesgo de hacer enfermedad respiratoria aguda, o sea, que esté dentro de este grupo de aquí. O en mi paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria aguda grave, tengo el caso confirmado o tengo alta sospecha clínica. Si yo tengo alta sospecha clínica y mi paciente ya está en insuficiencia respiratoria aguda, no voy a esperar que se le haga el panel viral para poder decir si es influenza o no. Inmediatamente, si mi sospecha es alta, yo inicio este tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento es eficaz o su máxima eficiencia es a las 48 horas, ¿ya? Pasadas las 48 horas de iniciados los síntomas, va perdiendo su efecto. ¿Le puedes dar el medicamento? Sí, sí le puedes dar el medicamento, pero pierde la eficiencia. ¿Y cuál es la eficiencia de este medicamento? Es tratar de evitar que el virus se replique. Si el virus se deja de replicarse en el cuerpo, deja de haber cascada inflamatoria. Si deja de haber cascada inflamatoria, va a haber menos compromiso de los alveolos, va a haber menos producción de secreciones, va a haber menos cascada inflamatoria y lo que va a generar es que se pueda recuperar de forma más rápida. Entonces, por eso es ideal que el fármaco se dé dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Entonces, estos son los grupos de pacientes que pueden ir con evolución tórpida. Y también en este cuadro hay que ver criterios de gravedad. Si mi paciente tiene criterios de gravedad y yo tengo alta sospecha de que tiene este virus, lo tendría que hospitalizar o por lo menos lo tendría que tener en observación. Y los criterios que ven en la tablita son los criterios que hay que tomar en cuenta para poder hospitalizar. ¿Cómo se previene la influenza? La influenza se previene a través de la vacunación, ¿no? Tenemos ya en nuestro calendario de vacunación nacional, tenemos ya instaurados cuándo debe darse las vacunas, cuándo debe hacerse los refuerzos y quiénes deben tener sus refuerzos a nivel anual, ¿no? Los niños en su calendario de vacunación, a los primeros 6 meses, su segunda dosis a los 7 meses, de 1 a 4 años, su dosis anual. Cuando tengo una paciente gestante, en cualquier trimestre de la gestación se puede poner su vacuna, no hay ningún problema. Todos los pacientes mayores de 60 años deben recibir su dosis anual y todos los pacientes que tienen sus comorbilidades que ya hemos comentado, y dentro de estas personas que reciben su dosis anual estamos nosotros, que somos el personal médico, el personal de salud, debe vacunarse anualmente contra la influenza porque nosotros estamos expuestos a contagiarnos de este virus porque atendemos pacientes. Otro virus importante actualmente, sobre todo por los acontecimientos de los últimos años, es el coronavirus, ¿no? El coronavirus durante los últimos 20 años ha presentado 3 brotes importantes, ¿ya? Hemos tenido primero el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, luego hemos tenido el brote del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue el MERS, y en el 2019 en Wuhan, en China, se detectó el primer caso de SARS-CoV-2, ¿no? Que generó toda una pandemia que duró bastante tiempo, que generó bastantes casos de mortalidad a nivel mundial y que de forma nacional generó un gran impacto al ver que nuestros sistemas de salud no eran eficientes, no eran eficaces y que tenemos un sistema de salud bastante precario. Y la pandemia de los últimos años nos ha hecho ver que como sistema de salud tenemos muchas cosas que mejorar. Entonces ha sido un gran golpe a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Como ustedes han visto en las noticias, creo que en la pandemia ustedes estaban recién en primer año, en segundo año, no estoy muy segura, pero sé que han estado en contacto con todo esto que ha pasado en los últimos años. Bueno, para entender para hablar un poco del SARS-CoV, del coronavirus, en especial del SARS-CoV-2, que es lo último que nos ha acompañado, vamos a hablar del coronavirus. El coronavirus es un virus de ARN, es un virus encapsulado que va en sentido positivo y tiene una sola hebra. Va a tener sus genes de proteínas estructurales. La más importante va a ser la proteína S. También va a tener su proteína de envoltura, va a tener su proteína de membrana y va a tener su nucleocápside. El más importante de todas estas proteínas va a ser la glicoproteína, la glicoproteína S, que es la que va a ayudar al virus a ingresar a la célula.
¿ya? Hay 4 géneros, el alfa coronavirus, el beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus, alfa y beta, que son los más comunes, ¿ya? Y vamos a ver que las variantes han habido muchas, como ustedes han visto, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, las subvariantes, omicron, han habido múltiples variantes durante el desarrollo de la enfermedad. Entonces, para entender el coronavirus, vamos a basarnos en el SARS-CoV-2, ya en el que generó la pandemia del último año. Vamos a ver que la infección por SARS-CoV-2 va a tener 3 fases. Primero, vamos a ver que el virus ingresa por la cavidad nasofaringea, ¿ya? Al ingresar por la cavidad nasofaringea, puede generar, si solamente se queda en la cavidad nasofaringea, lo que va a generar es de repente no generar ningún síntoma o generar síntomas que son leves, ¿ya? Luego de eso va a pasar la segunda fase, va a entrar a las vías respiratorias. A las vías respiratorias mayores, puede entrar a los bronquios, a los bronquiolos, puede haber inflamación pulmonar y esta inflamación pulmonar puede generar o no cuadros de hipoxia. Va a haber o no cuadros de insuficiencia respiratoria, eso va a depender bastante de cuán inmunocompetente es nuestro paciente. Y en la tercera fase vamos a tener la alteración de las estructuras de intercambio gaseoso. Vamos a ver que se van a comprometer tanto los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y en esta etapa de la enfermedad sí se va a generar una insuficiencia respiratoria muy marcada. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, lo primero que hay que recordar para poder ver cómo es la fisiopatología del SARS-CoV-2 es que hay que recordar el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina, como vemos aquí, vamos a ver que tenemos el angiotensinógeno, a través de la renina se va a volver angiotensina tipo 1, a través del ECA se va a volver angiotensina tipo 2, y la angiotensina tipo 2 lo que va a hacer es que va a ejercer una gran cantidad de funciones a nivel de nuestro cuerpo, va a mantener la hemodinamia de nuestro cuerpo. ¿Qué cosa va a hacer la angiotensina tipo 2? La angiotensina tipo 2 va a actuar a nivel de la contracción del músculo liso de las paredes de los vasos, va a producir la secreción de vasopresina, va a ayudar a la secreción de aldosterona, que a través de la corteza adrenal del riñón, va a tener su acción sobre las nefronas, va a tener un impacto en la absorción de sodio, en la absorción de agua, por lo tanto genera un equilibrio a nivel del cuerpo, ¿no? Va a controlar la presión arterial, va a controlar varias cosas a nivel de nuestro cuerpo. Pero cuando hay una sobreproducción de angiotensina 2, los efectos ya no van a ser positivos en el cuerpo. Va a haber elevación de la presión, va a haber retención de líquidos, va a haber un cuadro inflamatorio en el cuerpo y por eso existe la ECA2. La ECA2 lo que va a hacer es degradar esta angiotensina en angiotensinasa 1,7 y por lo tanto la función de la angiotensina va a disminuir, no va a haber tanto efecto inflamatorio, no va a haber tanta vasoconstricción y así se equilibra nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque el SARS-CoV-2 a través de su proteína S lo que va a hacer es unirse a la membrana del huésped a través del ECA2. Utiliza el ECA2 para unirse a la membrana a nuestra membrana celular y al unirse a nuestra membrana celular lo que hace es usurpar su función. Quiere decir que la inhabilita y va a hacer que esta angiotensina 2 esté libre en todo nuestro cuerpo. Y por eso se producen todos los otros efectos que no son respiratorios, sino son de la presión, metabólicos, a nivel renal en nuestro cuerpo, porque esta enzima va a estar ocupada y no va a generar, no le va a hacer contraparte a la angiotensina 2. Entonces, el SARS-CoV-2 lo que hace a través de su proteína S se une al ECA2 y también se va a apoyar de una serina proteasa transmembrana de tipo 2, esta es la sigla, entonces ambos van a ayudar a que el virus del SARS-CoV-2 se una a nuestra membrana. Se van a unir a nuestra membrana, van a haber procesos metabólicos aquí, una parte de esta proteína S va a quedar en exposición, ingresa a la membrana y se mezcla con nuestra célula. Entonces ahí el virus ingresa a nuestro cuerpo. Una vez que ingresa a nuestro cuerpo, lo que se va a realizar en nuestro cuerpo es un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio ingresa el virus a nuestro
aparato respiratorio, y en nuestro aparato respiratorio va a afectar a dos tipos de células, al neumocito tipo 1 y al neumocito tipo 2. Cada uno con su función, cada uno con lo que conlleva. Al afectar al neumocito tipo 2, lo que se va a producir primero es la disminución de la sustancia del surfactante. ¿Qué cosa hace el surfactante? El surfactante es lo que hace es que le da la estabilidad a los alvéolos, hace que los alvéolos no se colapsen. Es un tensoactivo. Entonces, si el neumocito tipo 2 está atacado, nuestros alvéolos se van a empezar a colapsar. Al haber invasión de los neumocitos tipo 2, se van a empezar a formar interferones, interleuquinas, y va a haber una cascada inflamatoria que se va a empezar a formar en nuestro cuerpo. Lo otro que va a pasar es que se va a atacar el neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1 lo que hace es generar una barrera protectora. Entonces, esta barrera protectora se altera y aún así esto que genera que ingresen más virus y que la cascada inflamatoria sea más alta. Este tipo de virus lo que genera es un fenómeno llamado piroptosis. La piroptosis genera altas, la piroptosis indica, o lo que quiere decir la piroptosis, es que hay una alta carga viral que se va a desencadenar, hay una alta carga viral, el virus se va a replicar de forma rápida, y esto va a generar muerte celular. Pero esta muerte celular va a seguir generando alta producción de carga viral, y eso se llama piroptosis. Y la piroptosis lo que va a hacer es que se libere de forma masiva muchos mediadores inflamatorios y va a haber mayor formación de sustancias inflamatorias. Esto va a hacer que el alvéolo se ocupe por sustancias inflamatorias, y eso es lo que va a empezar a producir la falta de aire. Adicionalmente a esto, todo este cuadro de aquí lo que va a generar es la llamada tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas, mediada por la interleucina 6, va a hacer que este cuadro inflamatorio sea mayor, que los alvéolos se ocupen de mayor forma, y todo esto va a generar la insuficiencia respiratoria que vemos en los pacientes con coronavirus, con el COVID-19. Entonces, ¿por qué no todos los pacientes se atacan, o todos los pacientes tienen el mismo curso o el mismo pronóstico? Porque los factores de riesgo que se han estudiado, que se han visto para que se desarrolle todo esto, han sido claros durante la pandemia, ¿no? Los pacientes cardiópatas, los pacientes obesos, los pacientes de mayor edad, los pacientes que tienen enfermedades como la diabetes o problemas renales, los pacientes que viven, digamos, en una inflamación constante, son los que han sido más afectados por esta enfermedad, son los que llegan a este estadio, ¿ya? Esto es más o menos para ver la fisiopatología. A nivel de la epidemiología, en el 2023, el país que presentó más casos fue Estados Unidos, ¿no? De ahí le siguió la India. A nivel latinoamericano, el Brasil fue uno de los países que presentó también más casos registrados de COVID. En cuanto a la mortalidad, Estados Unidos también fue uno de los países que presentó mayor mortalidad, Brasil en segundo puesto, y el Perú no está muy lejos de esta escala de mortalidad, ¿no? La tenemos aquí con este porcentaje, con este número de casos de muerte que ha habido en nuestro país. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas del SARS-CoV-2 dependen mucho de cada paciente y pueden ser, como ven en esta imagen de aquí, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Puede dar daño pulmonar, puede haber daño del hígado, puede haber daño de la parte circulatoria con la formación de trombos, muchos casos de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo periférico. Ve acompañado bastante de problemas del corazón, ha habido muchas arritmias, pacientes que hacen tromboembolismos pulmonares, pacientes que hacen microinfartos, pacientes que hacen miocardiopatías post el COVID también. Vamos a ver en cuanto a la parte nasal bucal, ha habido pérdida del gusto, pérdida del olfato, pueden generar conjuntivitis, fallo renal agudo. En cuanto a la piel, se vio mucho el COVID cutáneo, hubo erupciones cutáneas, urticaria. Vamos a ver que el sistema digestivo acompañado va a haber presencia de náuseas, diarrea, dolor abdominal. En cuanto a la parte cerebral, paciente con un dolor, cefaleas bien intensas, las migrañas fueron características muy importantes de los pacientes, hubo pacientes con meningitis, y por el mismo tema de la alteración de la coagulación,
cuadros de ictus en el compromiso neurológico. Entonces, el COVID-19, el SARS-CoV-2, lo que ha hecho es atacar todas las partes del cuerpo, ¿ya? En mayor o menor cantidad, pero los pacientes tenían casi todos los síntomas, sobre todo los que eran los pacientes más severos. Vamos a ver que en cuanto a pruebas diagnósticas, han habido muchas pruebas diagnósticas también que nos han ido ayudando a lo largo del tiempo. Las primeras que se observaron fueron las pruebas de anticuerpos para ver la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M que nos indicaba o que nos indica que nuestro paciente estaba dentro de los primeros 7 días de la enfermedad, y la inmunoglobulina G que nos avisaba, nos hablaba ya de más de 7 días de la enfermedad, incluso puede estar presente en los pasados 6 meses la enfermedad y en algunos pacientes de por vida como un recuerdo de que hemos tenido COVID. Otra prueba diagnóstica son las pruebas antigénicas, las que se realizaron a través de hisopados, de exudados orofaringios, narofaringios, en los cuales se pudieron hacer el estudio de antígenos para poder ver de forma más rápida la presencia o ausencia de este virus. Y finalmente, la corroboración del virus al 100% es con el estudio del PCR, ¿no? Con la parte genómica del virus, su ARN, se confirmaba el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacíamos o qué se hace? Es, ante la sospecha de un paciente, lo mejor es pedir la prueba de antígenos, ya sea por un hisopado orofaringio o un hisopado nasofaringio. Si nuestra prueba sale positiva, se da tratamiento de acuerdo a la gravedad. Imaginando que nuestro paciente tiene alta sospecha de que es un paciente COVID, tiene síntomas muy marcados relacionados con el COVID, y mi prueba de antígenos me sale negativa, se recomienda confirmar el diagnóstico a través del PCR. ¿Ya? Esta prueba serológica también es útil para hacer el diagnóstico, pero en el tiempo se vio que las pruebas antigénicas eran más accesibles y más fáciles de hacer. Entonces, por temas de diagnósticos rápidos, se prefirió utilizar esta prueba. Aquí vemos lo que les estaba comentando, de en qué momento se van a empezar a producir los antígenos, en qué momento se van a empezar a producir los síntomas, ¿no? En la fase inicial, dentro de los primeros 7 días, la inmunoglobulina M va a tener su aparición. En un pico de 10 a 14 días también se puede ir hallando la inmunoglobulina M, pero ya a partir del 10º día, esta va a ir en picada y puede ser que salga negativo o que no se detecte. La inmunoglobulina G se empieza a producir en el día 7, vamos a ver que de aquí en adelante puede persistir incluso hasta 6 meses o puede incluso persistir años la inmunoglobulina. ¿Ya? El PCR, como vemos aquí, el ARN también va a estar presente, su pico máximo va a ser a los 14 días y también puede durar su persistencia hasta 28 días. Aquí esto nos ayudó también o nos ayuda a ver las fases de la enfermedad. Si era un paciente que no iba a ir a empeoramiento, al día 7 en la fase inicial de la enfermedad podía recuperarse. Entre el día 7 y el día 14, si los síntomas iban en aumento, el paciente desarrollaba neumonía. Después del día 14, si los síntomas mejoraban, el paciente iba para recuperación. Hubo un gran grupo que no pasó de la etapa aguda a la etapa de recuperación. Hubo un grupo muy, muy amplio que generó neumonía y fue para arriba, ¿no? Fue aumentando los síntomas, la severidad de los síntomas. La recuperación se vio en 1, 2, hasta 3 meses incluso. No siguió este cuadro de 14 días a 21 días, ¿no? Esto es un cuadro leve, ¿no? Un cuadro leve, 7 días puede mitigar ahí. Si después de 7 días siguen los síntomas, probablemente haga una neumonía, y después de los 7 a 14 días, si aquí hay mejora de los síntomas, va a fase de recuperación. Esto es en los casos más leves, ¿no? Esta tablita de aquí para que vean cuándo está positiva la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Y las manifestaciones radiológicas también nos han ayudado mucho en cuanto al tema de ver el diagnóstico del COVID, ¿no? En este caso, lo que hemos visto, lo que van a ver ustedes cuando pidan una tomografía y les den un informe radiográfico es esta escala, la categoría del COROS. La categoría del COROS tiene de 0 a 6 puntos, va a tomar tanto imágenes tomográficas como resultados de laboratorio, ¿no? Para poder ver
para poder ver si es que es compatible o no es compatible. Lo que se tienen que llevar ustedes de esto es cuáles son las lesiones que se pueden relacionar con el virus, con la infección de coronavirus, siempre y cuando el paciente haga un proceso neumónico. Entonces, lo primero que vamos a tener son las lesiones en vidrio deslustrado. ¿Qué es una lesión en vidrio deslustrado o una lesión en vidrio esmerilado? Vamos a hacer, o se va a denominar a esto, las zonas de aumento de la densidad, ¿no? Zonas con densidad aumentada en la tomografía, pero a pesar de tener su densidad aumentada, no van a opacar o no van a ocultar las estructuras vasculares ni las estructuras bronquiales, ¿no? Yo lo puedo ver de otra densidad, pero detrás de esa densidad sigo viendo los vasos, sigo viendo los bronquios. Esto se presentó en las primeras fases del COVID, ¿no? Cuando el COVID estaba inicialmente. Luego de esto, aquí también tenemos otras lesiones en vidrio deslustrado. Luego de ello vemos la migración al patrón en Crazy Paving, ¿no? De aquí son lesiones en patrón en Crazy Paving que van a ser bien parecidas a las lesiones de vidrio deslustrado, solo que se van a ver como si tuviesen mallitas, ¿no? Como si tuviesen reticulaciones. ¿Qué es una lesión en Crazy Paving? Una lesión Crazy Paving es como una red, ¿no? Una red que se sobrepone a la lesión del vidrio deslustrado y lo que va a asemejar es el pavimento de las calles, ¿no? Como si fueran cuadraditos, las lesiones en Crazy Paving. Y finalmente, para lo último que tenía nuestro paciente o lo que puede tener nuestro paciente son las lesiones consolidativas. Consolidativas tal cual como una lesión consolidativa normal, con su broncograma aéreo, y esos son los estadios finales del COVID. Entonces, tomográficamente tenemos tres patrones: el patrón en vidrio deslustrado al inicio de la enfermedad, el patrón en Crazy Paving en el intermedio de la enfermedad, y ya pasados los 14 días podemos ver el patrón, las lesiones consolidativas. ¿Para qué nos ayudaba a ver esto? Si yo encontraba a mi paciente en lesiones en vidrio deslustrado o en lesiones en Crazy Paving, probablemente era un paciente que estaba viendo a tiempo, ¿no? Un paciente que la terapia oxigenatoria, la pronación, el uso de corticoides, le iba a funcionar bastante bien. Si yo encontraba un paciente en fase consolidativa, al final casi ya con la enfermedad avanzada, probablemente mis medidas o lo que yo tengo que aplicar no va a ser tan efectivo. Y justo es que la mayor parte de los pacientes, al ser diagnosticados, se encontraba en esta fase consolidativa, ¿no? Entonces, era de manejo más difícil. Entonces, en aras de su examen, esto para que conozcan, que lo sepan, pero los tres patrones sí los tienen que saber, ya el vidrio deslustrado, el Crazy Paving y las lesiones consolidativas. Ahora, la clasificación de la severidad ha cambiado también en el tiempo durante el COVID, para poder ver COVID severo, COVID leve, COVID moderado. Va a depender bastante de cuánto se compromete el pulmón, ¿no? Asintomático no tiene síntomas, como su nombre lo indica. Leve puede tener síntomas de respiratorios superiores, rinorrea, dolor de garganta, puede acompañarse con síntomas digestivos, pacientes con vómitos, con dolor abdominal, con diarrea. Moderado es que ya tenemos un cuadro de neumonía, ¿no? Tenemos un cuadro de neumonía, podría o no podría haber cuadro de hipoxemia, pero la neumonía ya se ve en la radiografía o en la tomografía. Sí, ¿qué quiere decir? Que han habido pacientes que tenían lesiones en vidrio deslustrado y no necesitaban oxígeno, claro que sí, esos eran los patrones moderados. A pesar de su lesión en la radiografía o en la tomografía, todavía no necesitaban oxígeno. Y el severo es cuando ya había una disminución de la presión de O2 menos a 92, se consideraba como severo. En cuanto al severo, vamos a ver si el paciente es crítico o el paciente es grave y de acuerdo a su clasificación ver si va a ser tratado en sala de medicina o vamos a mandarlo a sala de UCI, ¿ya? Entonces, asintomático, leve, moderado y severo. Y esto de aquí, moderado y severo, es muy importante porque la dependencia o el uso de oxígeno va a ayudar también a ver qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, en el cuadro leve, lo mismo que todas las otras infecciones virales. Vamos a manejar los cuadros sintomáticos. Vamos a manejar la tos, vamos a manejar la fiebre, vamos a manejar el dolor abdominal, el cuadro de vómitos, todos los síntomas que tenga. Y lo que le tenemos que indicar a este paciente es que se haga un monitoreo de cómo va la disnea.
Idealmente, cada paciente con COVID en esa época tenía que tener su saturador para poder ver si la saturación caía o no caía. Y se le indicaba, no señor, si su saturación llega a estar en 92 o menos, tiene que venir por emergencia. Pacientes que no tenían saturador, no podían conseguirse un pulso oxímetro con la evolución de la disnea. No, señor, usted ahorita no se cansa, pero si de acá a 4 días ve que se empieza a cansar, le empieza a faltar el aire, tiene que venir por emergencia. En los cuadros moderados vamos a empezar a utilizar la profilaxis, la anticoagulación profiláctica, ¿no? ¿Por qué la anticoagulación profiláctica? Porque como habíamos dicho en diapositivas anteriores, uno de los síntomas principales fue la alteración del proceso de coagulación. Entonces dimos anticoagulación profiláctica para evitar la formación de trombos y que estos trombos se disparen a cualquier parte del cuerpo. Continuamos con las mismas drogas del manejo leve y si tu paciente requiere o no oxígeno, va a depender el uso de dexametasona. Si nuestro paciente no necesitaba oxígeno, es un paciente moderado, no requiere oxígeno, no necesita dexametasona. Si nuestro paciente requiere oxígeno, ya se convierte en un paciente que tiene un cuadro severo. Va a necesitar soporte ventilatorio. ¿Cómo va a ser el soporte ventilatorio? De acuerdo a la cantidad de cómo esté su insuficiencia respiratoria y de cómo responda a los dispositivos. Puede ir en este caso desde la cánula binasal que ya conoce hasta la ventilación mecánica, ¿ya? Vamos a ver el soporte ventilatorio, le damos su anticoagulación profiláctica al paciente, con enoxaparina idealmente, y vamos a dar dexametasona. La dexametasona solamente se da cuando el paciente requiere oxígeno, a las dosis que están indicadas en la diapositiva. Dosis de 6 miligramos al día. Si no tengo dexametasona, puedo utilizar metilprednisolona, 40 miligramos al día. Y si no tuviera metilprednisolona ni dexametasona, podría dar prednisona vía oral, que no es lo ideal, porque se supone que si ya estamos con un paciente que está haciendo disnea, que tiene insuficiencia respiratoria, lo más probable es que su tolerancia a vía oral no sea la más adecuada, ¿no? Se dan 10 días si el paciente está hospitalizado, pero si yo veo que mejora mi paciente y se va de alta antes de los 10 días, solamente el tratamiento es hasta el alta, ¿no? O sea, si le doy 5 días, si se va de alta, solamente 5 días. Si continúa hospitalizado largo tiempo, le doy solamente hasta 10 días, ¿no? Continuamos con las drogas de mantenimiento y vamos a tratar las comorbilidades. Los marcadores que nos indicaban cuáles eran, cómo iba a ser la evolución de nuestro paciente, si iba a evolucionar a ser un cuadro severo, fueron estos que están aquí en la tablita. El dímero D importante, valores muy elevados, nos indicaban que posiblemente este paciente no iba a ir en buena evolución. El DHL, el PCR, las proteínas, la ferritina, el CPK, el conteo absoluto de linfocitos, todos estos en los valores que están indicados en la tabla nos indicaban en el control diario que le hacíamos al paciente que la evolución no iba a ser buena. Y como terapias específicas, ustedes deben haber visto en los hospitales y en las noticias que hubo muchos tratamientos, ¿no? Hubo muchos tratamientos para dar, hubo muchas cosas que se intentaron dar a los pacientes para poder ver su mejora, pero al final ninguno demostró evidencia. Los estudios cortos que se hicieron no había evidencia de mejora de la mortalidad, mejora de los síntomas, con los que nos hemos quedado con un medicamento importante que es el tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de la interleucina 6. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que vamos a tener aquí en la cascada inflamatoria una tormenta de citoquinas. ¿Qué hace la tormenta de citoquinas? Aumenta la interleucina 6. Entonces, se miden los valores de la interleucina 6 en el paciente y si los valores están muy elevados en la interleucina 6, se podría iniciar tratamiento con tocilizumab, se evalúa caso por caso y la dosis que se dio es de 8 miligramos por kilogramo de peso, un máximo de 800 miligramos como dosis única intravenosa. Para esto el paciente tenía que tener dosaje de interleucina 6. ¿Ya? Eso sí la llegamos a utilizar en el Perú, muy útil para los casos en los que la interleucina 6 está muy elevada, sí pudo ayudar bastante en la morbilidad, incluso en el Hospital 2 de Mayo, a donde van a hacer ustedes la práctica, se ha presentado un estudio de esto, ¿no? De la mejora de los pacientes que utilizaron tocilizumab en el cuadro del COVID. Otro que se pudo haber utilizado es el remdesivir, que es un análogo nucleótido que disminuye la producción de ARN viral.
Este también tuvo un gran impacto. Nosotros no lo llegamos a utilizar en el hospital, pero se hubieron estudios que ayudaron que vieron que el uso de este medicamento mejoró la mortalidad y mejoró el tiempo de recuperación. Otros medicamentos también fueron los anticuerpos monoclonales. Para el Omicron se utilizó el Sotrovimab y también estos de aquí que también se pudieron utilizar en algún momento. En la práctica diaria nosotros no los hemos utilizado, pero también se podrían utilizar porque están autorizados por los estudios que se realizaron en otros países. Y por último, para acabar con el COVID, hemos hecho bastante énfasis en el COVID en este curso porque es lo que ustedes van a ver. Actualmente van a ver que llegan pacientes con resfrío, o sea, de acá a un par de años cuando hagan consultorio externo, van a ver que van a tener pacientes que tengan síntomas, como los que hemos mencionado, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor, cefalea, dolor de garganta, odinofagia, y probablemente sea COVID. ¿Qué es lo que le va a hacer la diferencia a su paciente? Es que probablemente su paciente ya esté vacunado, ¿no? Ya tenga sus dosis completas de vacunación, pero ustedes van a tener un grueso de pacientes que no se han vacunado. Hay muchos pacientes que no creen en la vacuna, pacientes que no han recibido su vacuna, entonces ese va a ser su grupo de pacientes que van a hacer neumonía y en los que les van a aplicar lo que hemos comentado ahora. Y el COVID lo que ha dejado son muchas complicaciones. El COVID va a tener, se va a conocer como COVID posagudo. El COVID posagudo lo vamos a definir como síntomas persistentes más de 4 semanas o si aparecen complicaciones tardías o largas. La secuela del COVID va a depender del órgano al que ataque. En la parte respiratoria, todavía no se considera como un tipo de PIT, el daño que ha generado la secuela del COVID, pero digamos que hace lesiones tipo reticulares, van a haber tractos fibróticos, pueden haber cuadros de bronquiectasias, pueden haber secuelas marcadas en el COVID. Muchas veces estos pacientes, sobre todo los que han tenido gran daño, se podrían comportar como pacientes con EPID, pero como les digo, actualmente no está catalogado dentro de un tipo de EPID, nada, solo lo consideramos como secuela post-COVID, no una secuela pulmonar post-COVID, nada más. Y vamos a tener el COVID persistente o el long COVID. Este de aquí es muy importante porque este también va a venir a la práctica diaria de sus consultores. ¿Qué es el long COVID? Son los síntomas más allá de 4 o incluso 12 semanas tras la infección aguda, sin la existencia de un daño de órgano irreversible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? O sea, mi paciente secuelado no entra aquí. Este es un paciente que ha hecho su COVID leve, ya ha venido con COVID leve, su odinofagia, su cefalea, ha tenido sus 2 semanitas de enfermedad, se ha recuperado. Después de recuperarse el paciente, pasan las 4 semanas, pasan las 12 semanas, y el paciente viene y siempre está con tos. Doctora, yo tengo tos. O doctora, la cefalea no me mejora. No, siempre tengo cefalea. O tengo estos dolores musculares, sobre todo en la parte lumbar, en la parte de los miembros inferiores. Se le realiza un estudio al paciente, le hacemos su tomografía, sus pruebas de función pulmonar para ver si ha quedado algún tipo de secuela. Pulmonar no hay nada. Le realizan estudios neurológicos para ver si es que hay alguna relación en la parte del cerebral, nada. Estudios musculares, hay que ver cómo están ver otras causas de cansancio, de debilidad muscular, estudio de electrolitos, perfil de coagulación, todo le estudias a tu paciente y no le encuentra absolutamente nada. En la parte de todo su cuerpo, todo está libre, todo está limpio, pero tu paciente siempre va a tener los síntomas que le fastidian por el COVID. Lo más común es la cefalea, el dolor muscular y la tos. La tos que no desaparece con nada, le haces los estudios de todo y como antecedente tiene el COVID, ¿no? Entonces se ha considerado esa etiología como long COVID a los pacientes que tienen esta sintomatología y que no tienen otros problemas de salud asociados. Usualmente es más común en pacientes de mujeres de mediana edad. Y ese long COVID puede ser permanente, va a estar siempre presente durante toda su vida. Puede ser fluctuante, sería recidivante o remitente, puede ir, venir, o puede ir con mejoría lenta, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la tos, vamos dando antitusígenos, de repente necesitamos terapia respiratoria y mejora.
Caso de la cefalea, damos un tratamiento parecido a la de la migraña. Este paciente utiliza otro tipo de terapias alternativas para manejar el dolor, mejora con el tiempo. Muscular igual va a terapia respiratoria, terapia física, perdón, mejora la parte de la conformación muscular y mejoran los síntomas. Pero si hay un grupo chico de pacientes que tienen estos síntomas de forma permanente y eso es el long COVID. Existe, sí está aprobado. ¿Y eso por qué sucede? Porque el daño que genera al final el COVID es indiferente en cada paciente, ¿no? El cuadro inflamatorio que puede generar el COVID en el paciente puede generar este tipo de síntomas en la larga. Y sobre todo se va a ver en los pacientes que no han hecho gran daño pulmonar, eso es lo más raro, ¿no? Pacientes que han hecho COVID leves o ya pues un poco de COVID moderado son los que generan más estos cuadros, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos, con respecto a cuadros virales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta.